Muy buenos días, bienvenidos al canal Tiempo y Atención, entrando en libertad, saliendo en libertad, la mente cuántica. Hoy inauguro un nuevo podcast que tiene que ver con el Tao Te Ching, Tao Te Ching, con el cual voy a estar trabajando durante, yo creo que algún mes que otro. Entre otras cosas porque no tengo prácticamente nada hecho acerca de esto. Seguramente muchos lo habéis leído, lo conoceréis, incluso lo habréis practicado. Yo no. He leído, pero no he practicado. Y me apetece añadir esta parte nueva a la biblioteca que ya tenemos hecha juntos, en la que van ya cerca de 2.500 audiovídeos. Tao Te Ching, Tao Te Ching, Tao Te Ching, también llamado Lao Tzu. Es un texto clásico chino atribuido al sabio Lao Tse del siglo VI a.C. Aunque aquí, como todas estas cosas, puede abrir el debate de cuándo. Su nombre procede de las palabras con las que empieza cada uno de sus dos partes. El Dao, el camino, el De, virtud o poder, con el añadido Jing, que significa libro clásico. Es un texto, uno de los textos fundamentales del taoísmo filosófico. Tiene un papel importante en la religión china, relacionado no solo con el taoísmo religioso, sino también con el budismo, que cuando se introdujo por primera vez en China, fue interpretado usando en gran medida palabras y conceptos taoístas. En China, la filosofía de la naturaleza y la visión del mundo están impregnadas del pensamiento taoísta, y así muchos artistas, pintores, calígrafos y hasta jardineros han usado este libro como fuente de inspiración. Así que dicho esto, vamos a remangarnos un poquito en este libro fantástico, donde vamos a encontrarnos con ideas como las siguientes. Fijaros, el uso de la fuerza solo atrae la fuerza. La riqueza no alimenta el espíritu. El ansia de poder sin límite ciega al ser humano y lo convierte en un monstruo codicioso y violento. La preocupación solo por sí mismo y el darle importancia son vanos y autodestructivos. De esto hemos hablado importante, de la importancia de no ser importante. La victoria en la guerra no es gloriosa, ¿no? Ahora le metéis ahí el guita y lo comparáis si queréis, ¿no? Dale a los primos que son de goma, ¿no? En plan así, poco jocoso, el guita, dale a los primos que son de goma, le dice Arjuna al otro. No debe celebrarse, hablando de la guerra, la victoria en la guerra no es gloriosa, no debe celebrarse, sino ser causa de duelo, porque surge de la devastación. Cuanto más empecinadamente se intenta algo, mayor es la resistencia que se crea. ¿Os suena todo esto, no? De lo que estoy hablando últimamente de los péndulos. Repito, cuanto más empecinadamente se intenta algo, mayor es la resistencia que se crea. Cuanto más se actúa en armonía con el universo, más se logrará y con menos esfuerzo. Fijaros, son chinos, grandes trabajadores, ¿no? De hoy en día, ¿no? Bueno, trabajadores, explotadores, hay a muerte. No creo que se haya aplicado mucho lo del Tao. Cuanto más se actúa en armonía con el universo, más se logrará y con menos esfuerzo. El verdadero sabio concede poca importancia a su propia sabiduría, la importancia de la no importancia, porque cuanto más conoce, más se da cuenta de lo limitado de su conocimiento. ¿Por qué? Porque no nos vale solamente el logos. Cuando perdemos los valores fundamentales, los reemplazamos con valores crecientemente inferiores que pretendemos verdaderos. La glorificación de la riqueza, el poder y la belleza atraen el crimen, la envidia y la vergüenza. Las cualidades de flexibilidad y suavidad son habitualmente superiores a las de rigidez y fuerza. El contraste de los opuestos, la diferencia entre masculino y femenino, luz y oscuridad, fuerte y débil, es lo que permite entender y apreciar el universo, principio de no dualidad. El cambio entre los opuestos, yin-yang, permite la fluidez
natural del universo. El estancamiento en una sola forma atrae desarmonía y devastación. Dicho esto, nos vamos a ir al primer capítulo de este podcast, que he titulado El Dao y sus manifestaciones. El segundo capítulo de esto tiene que ver con el hombre. El libro por antonomasia de los taoístas, el Lao Si, también es conocido, repito, como el Dao de Jing, Tao Te Ching, clásico del Tao y su virtud. El ideograma Dao no fue inventado por Lao Dan. Es un antiguo ideograma del que los diccionarios chinos señalan hasta 13 distintos significados. Es, sin embargo, en el sentido que le dan los taoístas, en el que de manera especial aparece el ideograma Dao de la historia del pensamiento chino. Toda la filosofía taoísta gira en torno al concepto de Dao. Ahora bien, el término Dao fue escogido por el autor del Lao Si por no haber otro que mejor pudiera representar una idea que, siendo inmanente, trasciende a todo lo material y sensible. Por ejemplo, el Dao que puede expresarse con palabras no es el Dao permanente. Esto tiene que ver con nuestra realidad. Contada aquí tantas veces, no se puede expresar en palabras. Yo no conozco su nombre. Lo denomino Dao. 3 son las características del Dao que se desprenden de los más antiguos textos. A. El Dao es anterior al cielo y la tierra. Lo que no tiene nombre es el principio de todos los seres. Lo que tiene nombre es la madre de todas las cosas. Repito, lo que no tiene nombre es el principio de todos los seres, la esencia. Lo que tiene nombre es la madre de todas las cosas. En esta frase, Wu Min, lo que no tiene nombre, se refiere al Dao permanente, y el Yu Min a las manifestaciones del Dao. Y esta otra cita de Lao Tse que dice: hay una cosa confusamente formada, anterior al cielo y la tierra. La denomino Dao. Además, el tiempo no es, el tiempo no es propiedad del Dao. Y por eso el Lao Si habla del Chang Dao, el Dao permanente, o simplemente lo permanente, al referirse al Dao mismo. El Dao permanente cambia al mismo tiempo. Cambiando, permanece, y su permanencia hace posible el cambio. Repito, cambiando, permanece, y su permanencia hace posible el cambio. Esto lo dice Antonio de Melo en una versión súper actualizada, que no tiene nada que ver con el Dao, pero es puro Dao. Que dice: lo único que no cambia en la vida es el cambio. Estate dispuesto a cambiar todo el tiempo para ser feliz. El Dao es su propia raíz. Ha existido siempre, mucho antes de que hubiera cielo y tierra. Engendra el cielo y la tierra. Está por encima del Taj Yi, del supremo límite, y no es alto. Está por debajo de los 6 polos y no es profundo. Nacido antes que el cielo y la tierra, no tiene duración. Anterior a la remota antigüedad, no es viejo. Bajo esta luz deberá interpretarse el capítulo 1 del Tang Wen de Li Si, que dice: ve, el Dao engendra el universo, el Dao engendra el cielo y la tierra. El Dao es vacío, pero su eficiencia nunca se agota. Es un abismo. Parece el origen de todas las cosas. El umbral de la hembra misteriosa, el Dao, es la raíz del cielo y de la tierra. Se le puede considerar el origen del mundo. Es importante aquí notar que el engendrar del Dao no tiene ninguna concomitancia con la idea de creación. El Shen, que es el engendrar, sería de todo caso un desarrollo, despliegue o transformación del Dao, que se alienaría y al mismo tiempo seguiría conservando su propia realidad. C.
El Dao es Wu, vacío, no ser. Las cosas del mundo nacen del ser. El ser nace del no ser, Wu. Las cosas del mundo nacen del ser. El ser nace del no ser. El ser nace del no ser, esto es la no dualidad. El Dao es, pues, ser. Una cosa confusamente formada y al mismo tiempo no ser. Las categorías lógicas no se le pueden aplicar. Las facultades discriminantes son incapaces en su distorsionada pobreza de vislumbrarle. El Dao no puede ser oído. El que se oye no es él. El Dao no puede ser visto. Lo que se ve no es él. El Dao no puede ser mencionado. Lo que se menciona no es él. Quien conoce lo que da forma a las formas no tiene forma. Al Dao no se le debe dar ningún nombre. Su vacuidad implica, pues, la innominabilidad. El Dao oculto no tiene nombre. Y su vacuidad implica también la no acción. Una de las ideas más representativas del taoísmo. El Dao no actúa. El Dao tiene su realidad y tiene su eficiencia. No actúa y no tiene forma. Sin embargo, ese no actuar es la suprema actividad. La acción y la actividad del vacío que hablan tantas veces. Como no actúa, nada hay que deje de hacer. El Wu Wei del Dao es la espontaneidad natural, la permanente e incesante transformación que no persigue ningún fin. No persigue ningún fin. No hay motivación, fijaros. Una espontaneidad ateleológica. En efecto, el Dao no es algo originariamente acabado y perfecto, sino que se realiza en el proceso de autotransformación, en sus manifestaciones o epifanías. Es algo indeterminado que se autotransforma en determinaciones fenoménicas. Es, como dice el Li Si, lo que permanentemente se engendra y permanentemente se transforma. Y es precisamente esa fuerza, esa capacidad de autotransformación, lo que el taoísta llama De, es decir, virtud. El Dao engendra, el De alimenta, la materia da forma, y así surgen los diversos seres. Por eso los 10.000 seres reverencian al Dao y honran al De. El De alimenta, el Dao engendra. El ideograma Shu, XU, alimentar, significa aquí también conservar. Actuar sin poder dejar de actuar. Eso es el De. Actuar sin poder dejar de actuar. Es decir, en la medida en que el Dao en sus transformaciones naturales no puede dejar de actuar, no puede cesar en su movimiento. A esta fuerza motriz se le denomina De. El proceso de autotransformación, el despliegue del Dao, lo describe de la siguiente manera Lao Si. El Dao engendra el 1, el 1 engendra el 2, el 2 engendra el 3, el 3 engendra los 10.000 seres. Los 10.000 seres contienen en su seno el yin y el yang. Los dos soplos vitales, Yi, se compensan en un soplo vital armónico. Las interpretaciones de este fragmento de Lao Si no son unánimes. Hay autores que dan interpretaciones distintas. Importante entender que 3 son las particularidades del movimiento del Dao que conviene subrayar. 1. El retorno, Fam, es decir, la naturaleza cíclica. Con el término en el punto inicial, el movimiento del Dao es retomar, retornar. Se desplaza constantemente. El desplazarse constantemente es alejarse sin cesar. Alejarse sin cesar es regresar al punto de partida. Pues ahí tenéis un montón de novelas que hacen referencia a eso. Regresar al punto de partida, al origen. ¿A quién significa esto? Al reino de Dios está en ti. Darle el nombre que queráis a Dios o ponerle lo que queráis. Está en nosotros. Retornamos. Nosotros nos vamos, nos alejamos de nuestro ser interior todo el tiempo en la búsqueda, la experiencia, la educación, el inicio, la infancia. ¿Para dónde? Para ir a la vuelta, al inicio. En el mismo sentido nos habla
El Lie sí, que dice: la mutación no puede ser captada bajo forma alguna. Al transformarse se convierte en 1. Y al transformarse se convierte en 7. Y el 7 en 9. El 9 es el término de la transformación y luego retorna al principio, al convertirse en 1. Si bien en este fragmento la influencia de la escuela del Yin-Yang es incuestionable, su esencia sigue siendo taoísta. La mutación es el Dao. El 1 es el Qi. El 7 representa la gran mutación, el gran principio, el gran comienzo, el gran origen, el Qi, la forma y la materia. El 9 simboliza el final, es decir, que el proceso en él llega a su término para, a continuación, convertirse en el 1, origen otra vez, es decir, en el Qi primigenio. 2. La permanencia, Chang. El retorno del movimiento del Dao implica su permanencia. Esta es posible en la medida en que todas las cosas regresan al Dao, a su fuente y raíz. Y dice Laozi: innumerable es la variedad de los seres, mas todos retornan a su origen. Es la quietud. La quietud es retornar a la propia determinación. Es lo permanente, Chang. Y esta permanencia del Dao, como ya hemos señalado, solo es posible en base a su permanente movimiento. Su movimiento no cesa y sin embargo es inmutable. De nada depende. Y en el Zhuangzi dice: Lao Dan dijo: realizar pequeños cambios sin perder su grandeza, eso es lo permanente. Realizar pequeños cambios sin perder su grandeza, eso es la permanente, eso que es la cotidianidad. Lo permanente, el Dao, cambia, se transforma, pero conservando su grandeza, su propia esencia, es decir, conservándose inalterado. El reposo, tercero, Yin. Alcanzar el vacío es la norma suprema. Conservar la quietud es el máximo principio. Del devenir abigarrado de los seres contempla su retorno. Innumerable es la variedad de los seres, mas todos retornan a su origen. Esa es la quietud. El reposo, la quietud del movimiento del Dao reside, por una parte, en esa capacidad de retorno, en ese permanente regreso a uno mismo, a sí mismo, y también el reposo del Dao, que puede entender en su última conexión con el vacío Shu. Si bien no se debe olvidar que ese vacío del Dao es la suprema plenitud. Y dice así, para cerrar este capítulo de hoy, acerca del Dao y sus manifestaciones, y que nos van a llevar en el siguiente capítulo al hombre. Dice: el sabio vive en quietud no porque la quietud sea buena, sino porque los 10.000 seres no pueden turbar su mente. Cuando el agua está tranquila, es tan nítida que refleja con detalle la barba y las pestañas, y su ras sirve de norma a los grandes artesanos. Si el agua tranquila es nítida, con cuánta mayor razón se aplicará esto a nuestro espíritu. La mente del sabio, en su quietud, es espejo del cielo y de la tierra, espejo de los 10.000 seres. En el vacío y la quietud, en la serena indiferencia, en el silencioso no actuar, reside el equilibrio de cielo y tierra y la suma perfección del Dao y del De. Por eso, en ella descansan los soberanos y los sabios. El reposo lleva al vacío, el vacío lleva a la plenitud y la plenitud es norma. El vacío supone la quietud supone el movimiento y con el movimiento se obtiene la eficacia. Os mando un gran abrazo. Os dejo con este primer capítulo del Dao, el Tao Te Ching. Mañana continuamos con el hombre. Un abrazo bien grande. Hasta mañana.